Buenos días a todos. Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo de Primera de Juan, de esta epístola de Juan. Estamos en el capítulo 2. La semana pasada veíamos la salvación de Dios. Hoy vamos a ver desde el versículo 7 de este capítulo 2 de Primera de Juan hasta el versículo 11. Un tema, quizás es el tema más nombrado en todo el Nuevo Testamento, el tema que vamos a ver en el día de hoy. Es también, aunque de manera distinta, uno de los temas más nombrados en el mundo en el que vivimos. Hoy vamos a hablar acerca del amor entre los hermanos, del amor unos con los otros. Pero uno de los temas más habituales en las conversaciones hoy en día, aparte del amor, que igual es el tema más bien en las obras de arte, en las canciones y así, uno de los temas más comentados en estos días es el tema que lo monopoliza todo, ¿verdad? Que es el tema del COVID-19, el tema del coronavirus, ¿verdad? Y dentro de ese tema del coronavirus hay una parte de ese tema, ¿verdad? Que es la idea de la vacuna, el tema de cuándo habrá una vacuna para el coronavirus, ¿verdad? Mucha gente ha puesto esperanzas a que cuando haya esa vacuna, esa será la solución al problema, ¿verdad? Será la manera de superarlo. La mayoría piensa que en el momento que haya vacuna y esta llegue a la mayoría de la población, el riesgo de contagiarse será menor y el COVID pasará a ser esa lista de enfermedades que son peligrosas, pero realmente hay una vacuna con la cual combatirla. Porque realmente las vacunas nos dan seguridad, las vemos como una protección ante un peligro real en el mundo en el que vivimos, que son las enfermedades. Y hoy, hermanos, vamos a ver una vacuna. Vamos a ver una vacuna, no contra una enfermedad física, sino quizás contra un acto en el cual estamos meditando bastante en estos días, cuando estamos meditando acerca de la primera epístola de Juan. Y este acto es tropezar. Tropezar es un eufemismo. Realmente lo que quiere decir tropezar es pecar. Tropezar es hacer referencia a todos aquellos pecados que se cometen impulsivamente, son inesperados y son muchas veces a causa de reacciones de fuera, ¿verdad? Alguien nos dice algo y nosotros saltamos. Vemos algo y saltamos, ¿verdad? Y en esta epístola, en estos versículos que vamos a ver en el día de hoy, se nos va a decir claramente que el amor ayuda a no tropezar. Fijaos ese versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y hoy vamos a meditar acerca del amor, porque vamos a ver cómo Juan está diciendo a las personas que reciben esta epístola: ama a tu hermano para que no tropieces. Ama a tu hermano para que no tropieces. Ama a tu hermano para que ni tú ni él deis vuestro pie a tropezar en el pecado. Vamos a leer los textos. Primera de Juan, capítulo 2, y versículos del 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así: Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hasta aquí la palabra de Dios. Fijaos qué descripción tan dura, ¿verdad? El que no ama a su hermano no solo es que tropieza, es que anda en tinieblas y no sabe dónde está, y anda a tientas en mitad de las tinieblas. Hemos visto que la epístola de Primera de Juan es una epístola escrita a creyentes. En el capítulo 5 y versículo 13 nos dice que escribe estas cosas, o sea, escribe esta epístola para que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces realmente es una epístola escrita a creyentes para que tengan la confirmación en su vida de que tienen vida eterna. Y realmente lo que va a mostrar son manifestaciones en la vida de los creyentes que ayudan a saber si tenemos vida eterna. ¿Cómo sé que soy creyente? Porque un día he dicho que he creído, pero hay personas que dicen que han creído, hay personas que dicen que son creyentes y su comportamiento es malo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo en mi vida si soy un verdadero creyente? Y entonces Juan aquí lo va explicando cómo es Dios, esto lo hemos visto en cada uno de los estudios, cómo es Dios y entonces cómo tiene que ser un hijo de Dios, cómo tiene que ser un cristiano. Y ha ido
Y ha ido explicando que una fe verdadera se manifiesta en una vida que vive de manera radicalmente distinta a como el mundo lo hace. Si dices que eres cristiano, pero vives exactamente igual que vive el resto del mundo, tienes los mismos deseos, tienes las mismas ambiciones, amas el pecado igual que ama el mundo, lo que tienes que valorar es realmente por qué dices que eres cristiano. Una fe verdadera tiene un carácter práctico, es gracia en ejercicio. No significa que a través de la práctica ganemos la salvación, sino que esa salvación que nos ha sido dada produce en nosotros un nuevo hombre que provoca una nueva vida. Juan escribe esta carta por algunas pruebas para que los creyentes puedan examinar sus vidas y afirmar que tienen vida eterna. Entonces, estas pruebas se dan a la luz de la palabra de Dios, como hemos visto. En el versículo 5 del capítulo 1 hemos visto que Dios es luz. Que Dios es luz, una metáfora para decir que Dios es santo. Entonces, en los últimos versículos del capítulo 1, explica que nosotros tenemos que caminar en luz. Si Dios es luz, nosotros tenemos que caminar en luz. Si Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, como hemos visto en el principio del capítulo 2, eso implica que nosotros tenemos que acudir a Cristo para arrepentirnos de nuestros pecados. Y debemos vivir una vida en obediencia a sus mandamientos. Y ahora en los versículos 7 al 11, el tema va a ser el amor. Va a explicar que Dios es amor. Y como Dios es amor, eso implica que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros con el mismo amor que Dios tiene. Y Juan vuelve a hacer lo mismo, y así lo vamos a estudiar en el día de hoy. Versículos de 7 y 8, doctrina, la doctrina del amor de Dios. Versículos del 9 al 11, vida práctica de los creyentes. Aquellos que afirman creer en Cristo deben amar a los hermanos como Cristo los amó. Aquellos que dicen creer en Cristo deben amar a los hermanos como Cristo los amó. De ninguna otra manera, sino como Cristo los amó. Por eso en el día de hoy decimos que Juan exhorta a la iglesia a amar a sus hermanos. Ama a tu hermano para que no tropieces. Porque Juan va a ser muy claro en esto y tajante. Aquel que no ama a su hermano aborrece. No hay términos medios. No hay, bueno, yo soy indiferente. No hay terceras vías. O amas a tu hermano o lo aborreces. Y luego definiremos qué significa amar y qué significa aborrecer. Pero aquel que aborrece a su hermano, o sea, aquel que no ama a su hermano, es una persona que camina en tinieblas oscuras, tropieza y no sabe por dónde va. Y lo primero que explica Juan aquí en los versículos 7 y 8, como he dicho, es el mandamiento del amor. Versículos 7 y 8 de 1 Juan capítulo 2. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y parece que aquí Juan está haciendo un trabalenguas, ¿verdad? Os escribo un mandamiento que es antiguo pero no es nuevo, pero bueno, también es nuevo pero no es antiguo. Parece que está jugando un poco a la confusión, pero lo que tenemos claro de antemano es que estamos hablando de un mandamiento. Eso está claro. Estamos hablando de un mandamiento. Luego veremos si es nuevo o antiguo, según lo que dice Juan, pero es un mandamiento. Es un apóstol dando un mandamiento. Con lo cual, como es un apóstol enviado por Cristo dando un mandamiento, es un mandamiento directo de Cristo. No estamos ante un consejo, no estamos ante una recomendación, sino que tenemos delante un mandamiento dado por alguien que se nos ha explicado ya en los primeros versículos del capítulo 4, que estuvo con Cristo, tocó a Cristo, oyó a Cristo, entendió a Cristo. No estamos hablando de alguien que, fue a estudiar filosofía y ahora sabe bastante de espiritualidad y nos viene a explicar que tenemos que amarnos unos a los otros. No, nos habla alguien que ha estado con Cristo, ha visto el amor de Cristo, sus pies han sido limpios por Cristo en la última cena y ahora viene a decirnos que tenemos que amar de la misma manera a nuestros hermanos. Lo que vamos a estudiar es un mandamiento universal para la Iglesia de Cristo, para la Iglesia con mayúsculas. Es un mandamiento para los que reciben esta epístola, o fue un mandamiento para los que recibieron esa epístola, porque evidentemente ya no están vivos. Pero es un mandamiento para la Iglesia a lo largo de toda la historia. Lo fue para nuestros hermanos hace cientos de años y lo será, si Cristo no viene antes, para las siguientes generaciones. En todo tiempo, en todo lugar, es necesario que aquellos que declaran que Cristo es el Señor de sus vidas obedezcan a su Señor amando a sus hermanos. Y es importante recalcar esto porque en ocasiones tenemos la manía de tomar las enseñanzas del Nuevo Testamento como recomendaciones para la buena vida cristiana y en vez de verlas como lo que son, órdenes de nuestro Señor. Aquel que declara que Cristo es el Salvador y el Señor de su vida tiene que obedecer a su Señor. Y el que no obedece a su Señor, lo que es un rebelde.
Es importante recalcar esto porque a veces pensamos, bueno, esto es lo que dice la Biblia, me lo voy a pensar y a ver si lo hago. O bueno, depende a ver cómo se comporta mi hermano. Pero realmente son mandamientos que nos deberían hacer pensar en cómo es la mejor manera de obedecerlos, ya mismo, porque son los mandamientos de nuestro Señor. Estamos en un mandamiento que no se cita directamente. Eso también es algo curioso, porque si hemos leído el texto, versículos 7 y versículos 8, ¿verdad? Y no dice en ningún momento, ama a tu hermano. Ni siquiera nombra el amor de Cristo directamente. Porque realmente Juan escribe de una manera distinta a como lo hace, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una persona que escribe más linealmente. Punto A, esto lleva al punto B, al punto C, y así al final lleva a la práctica, que es como, por ejemplo, leemos en Romanos o leemos en Efesios, ¿verdad? Que son epístolas donde los primeros capítulos son teología, va explicando paso por paso hasta llegar a la práctica. En cambio, Juan escribe de una manera más parecida como hacían los judíos, repitiendo varias veces el mismo tema. Y el tema del amor va a ser un tema que se va a repetir en varias ocasiones. Pero fijaos cuál es el mandamiento que el propio Juan va a hacer si pasamos un par de páginas en nuestras Biblias, en el capítulo 4 y el versículo 7. De nuevo vuelve a hablar del tema del amor. Versículo 7 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es la idea. Todas las personas que aman como Cristo amó, están demostrando que han nacido de Dios y por lo tanto demuestran tener vida eterna. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Respondo a esta pregunta. ¿Amo a mis hermanos como Cristo los ama? ¿Amo a mis hermanos como Cristo los ama? Entonces Juan afirma algo que puede que en la lógica no tenga sentido. El mandamiento que les va a dar es nuevo y sino antiguo. Así que sabemos que estamos en un mandamiento. Y ahora vamos a ver, ¿es un mandamiento nuevo o es un mandamiento antiguo? Bueno, en primer lugar dice que es un mandamiento antiguo. No se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Y Juan explica en primer lugar qué es la palabra que habéis oído. Realmente Juan está hablando de algo que él ya les ha explicado a ellos. Es el mandamiento que habéis oído, la palabra que habéis oído, no que habéis leído. Eso significa que Juan ya les había predicado cuando él estaba con ellos en esas congregaciones. Recordamos que esta carta se escribe a las congregaciones que estaban en la costa de Turquía, cerca de Éfeso, ¿vale? Juan estuvo pastoreando esas iglesias después de que el apóstol Pablo murió en esos años, y debido a la persecución él tiene que huir de allí. Entonces le escribe esas cartas a estas congregaciones. Y Juan ya había enseñado el tema del amor. Ya le había enseñado el tema del amor y el tema de que tenían que amarse los unos a los otros. Pero no solo es un tema antiguo porque ya se los había hablado, sino es una referencia al Antiguo Testamento. A veces tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la ley como algo que es poco amor y mucho mandamiento. Pero realmente el mandamiento general de Dios en el Antiguo Testamento es amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a Deuteronomio, al capítulo 4... y al versículo 6, Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. Dice así, esto lo va a citar Jesús luego: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. O sea, amarás al Señor, y no solo amarás al Señor con todas tus fuerzas, sino meditarás en este amor que tienes hacia el Señor, estarán sobre tu corazón. Tanto es así que luego en Isaías, en el capítulo 1, la crítica que le vemos que Dios le hace al pueblo es que el pueblo hacía muchos sacrificios, pero su corazón estaba lejos. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Porque realmente lo que Dios quiere es un pueblo que le ame a Él. Que le ame a Él. Levítico, capítulo 19 y versículo 13, porque aquí vemos el amor de Dios, pero que hay el amor a nuestros prójimos. Levítico, capítulo 19 y versículo 13. Y fijaos, a veces pensamos que el amor al prójimo es algo más que enfatizó Jesús, sobre todo con la parábola del samaritano, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí en el versículo 13 del capítulo 19 de Levítico: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás el salario de un jornalero, no hará quedar contigo toda la noche hasta mañana, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, y yo soy el Señor.
no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado en él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este es el mandamiento de Dios a su pueblo, amarse los unos a los otros. Y es muy importante este texto porque explica de qué maneras prácticas se ama. Se ama no injuriando, se ama no dando falso testimonio, se ama no haciendo injusticia, se ama no tratando a las personas de manera distinta por su condición, al pobre por su condición y al rico por su condición. No se ama, explicando ahí, no vengándose, no guardando rencor, versículo 18, a los hijos de tu pueblo, sino amando a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el amor que Juan les está explicando aquí realmente es un mandamiento antiguo, es un mandamiento que ya estaba explicado en el Antiguo Testamento, no es algo nuevo. Es un mandamiento antiguo, pero también es un mandamiento nuevo. Versículo 8 de 1 Juan capítulo 2. Por otra parte, escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Y eso es importante lo que está diciendo ahí. El mandamiento nuevo es verdadero en él. Está haciendo una referencia a Cristo, ¿verdad? Y ahora parece que cambia el paso, habla de un mandamiento que es nuevo, pero también nos da una pista, y la pista es Cristo. Este mandamiento nuevo es verdadero en Cristo, porque Cristo mismo, Jesús mismo, habló acerca del amor. Mateo capítulo 22 y versículo 36. Estamos yendo a varios versículos, pero es necesario entender esto para luego comprender por qué dice que tenemos que amar a nuestros hermanos. Mateo capítulo 22 y versículo 36. Desde el 34, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y dependen los profetas. Y no solo eso, sino en la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos que se amen los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tenéis el amor los unos con los otros. Así que es un mandamiento antiguo en el sentido de que estaba ya en el Antiguo Testamento, la idea de amar a Dios y amar al prójimo, y es un mandamiento nuevo en que Cristo es el ejemplo de amor. Cristo es el ejemplo supremo de amar al prójimo. Y cuando hemos tomado este pan y hemos tomado esta copa, entendemos eso, ¿verdad? Que Dios mismo haya bajado a morir por aquellos que lo escupían, aquellos que lo insultaban, aquellos que lo traicionaban, que le lavase los pies a aquellos hombres, le lavó los pies a 12 hombres, donde uno le traicionó y los otros 11 huyeron, ¿verdad? Que iba por los caminos polvorientos de Palestina predicando el Evangelio, haciendo sanidades, y cuando llega el día del juicio, ¿verdad? Ahí le cantan todo el pueblo: crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Cristo es el mandamiento nuevo, es la idea nueva del mandamiento, porque es el ejemplo supremo del amor. Y la pregunta entonces viene: ¿podemos amar nosotros como Cristo amó? Porque realmente es una pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? ¿Podemos amar nosotros como Cristo se amó? ¿Tenemos la capacidad como seres humanos? La respuesta es no. Como seres humanos no tenemos la capacidad para amar como Cristo nos amó. Los seres humanos pueden amar porque hemos sido creados a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de amar, pero igual que pasa con el resto de las habilidades humanas, están dominadas por el pecado. En cambio, este amor que aquí vemos es un amor que viene directamente de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser partícipes de este amor de Dios? Esto mismo pasa con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre, ¿verdad? El amor es un atributo de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. El amor es un atributo de la naturaleza misma de Dios. Dios no tiene amor. Dios es amor. Nosotros podemos amar, pero nosotros no somos amor. Dios es el único que es amor, porque su manera de actuar va siempre motivada por el amor. Desde la creación del mundo, para Adán y Eva,
lo crea en amor, porque Él es amor. La elección de Abraham, en amor. El rescate del pueblo de Egipto, en amor. La salvación de los pecadores a través de la cruz de Cristo, en amor. Toda esta es una obra de amor. Es la obra de amor de Dios. ¿Y por qué ama a Dios? Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios al capítulo 1 y vamos a leer ahí el versículo 6. Vamos a leer el versículo 3, Efesios 1, 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en lugares espirituales, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fijaos, la obra de salvación de Dios, la elección, la predestinación, la salvación, la justificación, la redención, todo es en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. ¿Para qué ama Dios? Dios ama para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios no ama porque necesite ser amado. No ama para que el ser humano le ame de vuelta a Él, porque Él necesita ser amado. Dios es amor, no necesita amor externo para su propia existencia. Es más, Dios existió durante toda la eternidad hasta la creación del ser humano y Dios seguía siendo amor, 100% amor. Es muy importante esto porque Dios no ama para ser amado, sino que lleva siendo amor toda la eternidad. Dios crea amorosamente, Dios elige a los salvos amorosamente, como hemos visto ahí en Efesios capítulo 1. De la misma manera, Dios obra salvación desde la eternidad a la eternidad en amor para su gloria. Y entonces cuando pensamos en Cristo, en cómo amó Cristo, Cristo amó para la gloria de Dios. Cristo nos amó a nosotros para la gloria de Dios. No nos amó a nosotros para que, hubiera un grupo de seguidores que realmente lo amasen a Él o le hicieran cosas buenas a Él. No, Él amó para que el nombre de Dios fuese exaltado, el nombre de su Padre fuese exaltado, hasta tal punto que Él mismo dice que Él viene no para hacer su obra, sino para hacer la obra del Padre. Él no viene a hacer su voluntad, Él viene a hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿podemos amar nosotros como Cristo amó? La respuesta es sí, porque el amor de Dios forma parte de su naturaleza. Y esta misma naturaleza que Dios Padre tenía, también la tiene Dios Hijo, ¿verdad? Cuando estaba en la tierra, Él tenía esta doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Así que Cristo podía amar como el Padre amaba, porque Él tenía la naturaleza de Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo puede amar como Dios Padre ama, porque Él tiene la misma naturaleza, la naturaleza de Dios. Y cuando nosotros creemos en Cristo, Jesús mismo nos dice que Él envía a su Espíritu, ¿verdad? Él envía al Consolador, a otro Consolador a nuestra vida y el Espíritu Santo crea en nosotros, aparte de hacernos entender nuestra situación de pecado, crea en nosotros una vida nueva, ¿verdad? Y no solo eso, Gálatas capítulo 5 y versículo 22 nos explica cuál es el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Y el primer fruto del Espíritu es el amor, ¿verdad? El amor. ¿Y eso lo puede tener alguien que no es creyente? La respuesta es no, porque el fruto del Espíritu son solo para creyentes. Solo los que son creyentes pueden amar de esta manera. No es que nosotros tengamos naturaleza divina, no tenemos naturaleza divina, ni nunca vamos a tener naturaleza divina en la eternidad, en ningún momento vamos a tenerlo, pero sí podemos disfrutar de estos frutos, de los atributos de la naturaleza divina que el Espíritu Santo crea en nosotros a través del fruto, ¿verdad? Este amor, este gozo que solo Cristo puede dar, ¿verdad? Porque es el gozo de Dios. Esta paz que solo Dios puede dar. Esta paciencia, benignidad, esta bondad, esta fe, mansedumbre. Por eso el amor se convierte en la prueba de aquellas personas que realmente han creído en Dios. Porque si amas como Cristo ama, es que el Espíritu Santo te ha dado ese amor para que Cristo ame. Si no, no podrías amar como Cristo ama. Entonces, si estás amando a tus hermanos como Cristo ama, eso significa que el Espíritu Santo te ha regenerado y ha provocado en ti, ha provocado estos frutos del Espíritu en ti y por lo tanto eres una persona salva y por tanto tienes vida eterna. Esa es la lógica que aquí Juan quiere encerrar. Para ahora, versículos 9 al 11, explicar cómo tiene que ser este amor en la vida de los creyentes. Así que, como hemos visto, versículos 7 y 8 explica la doctrina del amor, por qué un ser humano pecador como nosotros puede amar como
Cristo ha amado. Y ahora va a explicar a partir del versículo 9 al versículo 11 cómo tienen que amar los cristianos. Porque evidentemente, si no crees en Cristo, o si tienes una fe falsa en Cristo y tu vida no ha sido regenerada, no va a haber esta fe, no va a haber este amor, no va a haber este gozo, esta paz, no vas a poder amar como Cristo amó. Es algo que solo aquellos en los cuales que tienen el Espíritu Santo puede hacer. Entonces explica a partir del versículo 9 hasta el versículo 11 cuál es la prueba del amor. Vamos a leerlo, versículo 9 al versículo 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Va a explicar dos personas. Ambas dicen ser creyentes. Ambas dicen creer en Dios. Ambas dicen estar en luz. Pero una ama a su hermano y el otro aborrece a su hermano. Entonces, para empezar, tenemos que definir tres términos. En primer lugar, ¿qué es amar? Amar. La palabra amor, que explica aquí, que es quizás el término que más veces aparece en el Nuevo Testamento, la palabra amor, que en sustantivo es ágape o agapao, si es en griego, si es un verbo, es quizás la palabra griega más conocida del Nuevo Testamento, ¿verdad? Incluso en castellano usamos la palabra ágape, ¿verdad? En muchas ocasiones. En muchas ocasiones se ha hablado de él. En cuanto al significado, tiene el mismo que el sustantivo o el verbo amar en castellano. Cuando habla acerca del amor, la palabra griega significa lo mismo que significa en castellano. En ocasiones se dice que el amor eros, ¿verdad? La palabra griega que significa eros, es el amor romántico. De ello vienen las palabras castellanas como erótico o todo ese tipo de palabras, ¿verdad? También se dice que la palabra filia es el amor que tienen los padres por los hijos, ¿verdad? De ahí viene la palabra gallega fillo, ¿verdad? Filio, ¿verdad? El amor ágape a veces se dice que es el amor de Dios, pero en realidad ágape es un término neutro, no es positivo ni negativo, porque fijaos, dice ahí en el versículo 10, el que ama a su hermano, explicando del amor a los hermanos, pero el versículo 15 habla del amor al mundo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. O sea, se puede amar al mundo también. Entonces la palabra ágape realmente no es una palabra ni positiva ni negativa, es como el término amor en castellano, ¿verdad? Tú puedes amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, es algo positivo, ¿verdad? Pero hay gente que ama un vicio, hay gente que ama el pecado, hay gente que ama la codicia, que ama el dinero, ¿verdad? Y se usa como algo negativo, porque el término amor en sí mismo no es ni positivo ni negativo. Así que el verbo, el sustantivo amor, necesita siempre un apellido para saber si es negativo o positivo. Necesitamos saber qué amamos para saber si eso es positivo o negativo. Si hablamos del amor de Dios, evidentemente es positivo, ¿verdad? Si hablamos de amar a nuestros hermanos, o como el apóstol Pablo, si hablamos de amar a nuestros hermanos, evidentemente es positivo. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, se va a quejar a Timoteo en 2 Timoteo 4:10 de que hay alguien que se llama Demas, que era un siervo suyo, una persona que iba con él predicando el Evangelio, y dice, Demas me ha abandonado habiendo amado más este mundo presente. Este siglo también se puede traducir esa palabra mundo, ¿verdad? Demas es una persona que era un siervo de Dios, que seguía al apóstol Pablo predicando el Evangelio, fundando iglesias, pero llegó un momento que se demostró que amaba más el mundo y abandonó la obra para dedicarse no sabemos a qué, ¿vale? Simplemente se nos explica de esa manera, ¿verdad? En nuestro caso, el apellido del amor que estamos hablando aquí lo encontramos en el versículo 8. Este amor que es verdadero en Él y en vosotros es el amor de Cristo. Y como hemos dicho antes, este amor que ha sido verdadero en Cristo es el amor con que tenemos que amar a nuestros hermanos. No es un amor humano, es un amor divino, obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que el primer término es amor. El segundo término que tenemos que diferenciar es aborrecer. Aborrecer, que en castellano tiene ese matiz de desagrado, ¿verdad? Cuando aborrecemos algo es como cuando olemos algo que huele tremendamente mal y sentimos esa repulsa absoluta, ¿verdad? Como cuando olemos quizás la basura después de muchos días sin sacarla en pleno verano, ¿verdad? Y ese olor repulsivo. Pero realmente aborrecer no solo es odio, sino es todo el espectro que va desde no tener amor hasta el odio. Todo ese espectro, todo lo que no es amar, es aborrecer. La indiferencia es aborrecer. Darnos igual es aborrecer. Cuando no me importan los problemas, las situaciones, las dificultades que tienen mis hermanos, realmente lo que estoy es aborreciendo a mis hermanos.
Y otro término importante a definir es hermano. ¿Por qué usa el sustantivo? ¿Por qué Juan no dice aquí el que ama a la iglesia o amar a la iglesia? ¿O no dice el que es salvo que ame a la iglesia? Porque realmente usa este sustantivo en singular para referirse a un plural, ¿verdad? Versículo 10, el que ama a su hermano se refiere a cada uno de sus hermanos. A cada uno de sus hermanos de su iglesia local, individualmente. No se refiere a toda la iglesia colectiva. Bueno, algunos los amo menos, otros más, pero en colectivo amo toda la iglesia. No se refiere a eso. Se llama a cada uno de los hermanos de su iglesia, individualmente. Juan usa el singular y no el plural para decir que ama a tus hermanos o ama a la iglesia, para hacer el énfasis en que tenemos que amar a cada uno de los individuos que forman la iglesia local. Lo que forma la iglesia no es el conjunto, es el individuo, ¿vale? El individuo que es salvo por la sangre de Cristo, cuando se junta con otros individuos que son salvos por la sangre de Cristo, forman la iglesia local. La iglesia local no es un edificio, no es un conjunto, sino es un grupo de individuos salvos por la sangre de Cristo. Y tenemos que amar a todos y a cada uno de nuestros hermanos. Aquellos que son fáciles de amar, que eso es lo más fácil, ¿verdad? Y aquellos que son difíciles de amar, porque amar a aquellos hermanos que ya nos cae bien es muy fácil. Pero amar a aquellos que quizás por la diferencia de edad no tenemos tanta relación, o quizás porque ha habido problemas familiares anteriores que dificultan la relación, eso es más difícil amar. Pero tenemos el mandamiento de amar a todos y cada uno de nuestros hermanos. Todos aquellos que se congregan en tu iglesia local y que afirman creer en Cristo. Estos son tu hermano. Y ellos deben ser amados por aquel que dice ser cristianos, básicamente porque Cristo los amó. Cristo los amó y Cristo te amó a ti, pues de la misma manera tú amas a tus hermanos. Así que, atendiendo a estas definiciones, en primer lugar, aquel que dice que está en luz y en verdad ama a su hermano, representa a todas las personas que, como hemos leído en el capítulo 1, andan en luz. Así que la persona que afirma estar en luz es aquella que cree y obedece la palabra de Dios. Y si esta persona examina su vida y realmente ve que está amando a sus hermanos, lo que tiene que hacer es seguir amando a sus hermanos, porque puede estar seguro de que tiene vida eterna. Si amas a tus hermanos, puedes estar seguro de que tienes vida eterna. Que no es víctima, como hemos visto antes, de la mayor de las tragedias, que es creerse salvo y no serlo, ¿verdad? Y además puntualiza que este amor lo vacuna contra algo, que es lo que hemos visto en la introducción. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. No hay causa de tropiezo en él. Y la palabra tropiezo tiene mejor significado cuando lo traducimos como tropezadero, lugar donde se tropieza. La imagen es una piedra en un camino sin asfaltar, donde quizás no hay mucha visibilidad y es fácil tropezar y caer. El texto afirma que aquella persona que ama a su hermano se libra de ese tipo de situaciones. No es que nunca tropiece, es que evita muchas ocasiones para tropezar y para ser tropezadero para otros en sus vidas. El pecado es muy contagioso. El pecado es muy contagioso y todo ese tema que estamos viendo con el COVID nos enseña la facilidad del contagio, ¿verdad? Donde todo es susceptible de contagiarnos, ¿verdad? De la misma manera, y mucho más, el pecado es fácilmente contagiable, en ocasiones por descuido, otras por negligencia, ¿verdad? Pecando contra nuestros hermanos estamos tentándolos a pecar ellos. Si ofendemos a nuestros hermanos, los tentamos a vengarse contra nosotros. Nos pasa a nosotros cuando un hermano nos ofende, ¿verdad? Quizá nuestra naturaleza humana tiene ganas de saltar y decirle algo. Quizás sea un desprecio, quizás sea una mala respuesta de otro hermano, lo que provoca en nosotros tropezar y caer pecando contra él. En estos casos, el amor es un escudo protector que nos preserva de caer en la tentación de pecar. 1 Corintios 13. Vamos a 1 Corintios 13. Os estoy llevando varios textos esta mañana, pero es tremendamente necesario entender esto. Y 1 Corintios 13 es un texto que se lee mucho en las bodas, ¿verdad? Porque habla del amor y parece que es el contexto ideal para hablar en una boda, pero realmente no se refiere al amor dentro del matrimonio, ¿vale? Sino se refiere al amor dentro de la iglesia. Está hablando del amor dentro de la iglesia, por eso empieza diciendo, si yo tuviera lenguas humanas y angélicas, está hablando de dones espirituales espectaculares, ¿verdad? Y dice el versículo 4 al versículo 7, el amor es paciente. Y está hablando del amor de Dios, está hablando del amor de Cristo, está hablando del amor que el Espíritu Santo genera en aquellas personas que son redimidas.
El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad, con todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, y si hay lenguas cesarán, y si hay conocimiento se acabará. Fijaos el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué difícil es enfadarse con una persona así, ¿verdad? Una persona que tenga este amor, que todo lo sufre, todo lo padece, todo lo cree, todo lo espera, ¿verdad? En este amor, qué difícil es tropezar con esa persona. En cambio, cuando nos encontramos con una persona que a la mínima salta, que a la mínima se enfada, que a la mínima responde mal, qué fácil es tropezar, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos ser ese tipo de personas. Cuando no amamos a nuestros hermanos, porque es muy fácil pensar en un hermano ideal y amar a nuestros hermanos de manera ideal. Si todos nuestros hermanos fueran Cristo sin pecado, todos nos amaríamos perfectamente. Pero nuestros hermanos no son así. Nosotros no somos así. Somos cristianos, hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, tenemos un hombre nuevo dentro de nosotros, pero no tenemos un cuerpo de pecado que falla. Tenemos una mente que falla. Tenemos un cuerpo que nos lleva a pecar, nos lleva a responder mal, una lengua que nos lleva a encender muchos fuegos, ¿verdad? Por eso el amor, amar a nuestros hermanos nos protege de tropezar de esta manera, ¿verdad? Porque el amor es paciente, el amor es jactancioso. Si eres del primer tipo de personas que describe Juan, de que dicen creer y realmente aman a sus hermanos, ánimo. Sigue amando así a tus hermanos, porque tu Padre que está en los cielos se está llevando toda la gloria de tu amor. Sigue imitando a Cristo en su amor y así demostrando ante todos que realmente eres un hijo de Dios. Pero existe un segundo grupo, y con esto vamos a terminar. 1 Juan, capítulo 2. En el segundo grupo está aquellos que dicen que caminan en luz, pero aborrecen a su hermano. Entendiendo como aborrecer, no amar. Porque si tú preguntas a cualquier persona, nadie te va a decir que odia a su hermano. No conozco a nadie en una iglesia que diga, yo odio a mi hermano. No conozco a nadie que lo diga. Pero en muchas ocasiones aborrecemos a nuestros hermanos con nuestra actitud, entendiendo que no lo amamos. Si alguien dice que conoce a Cristo, pero examina su vida y llega a la conclusión de que no ama a sus hermanos como Cristo los ama, sino que los aborrece, la conclusión es sencilla, aún está en tinieblas. Y para que quede claro, los pone dos veces, versículo 9 y versículo 11. Está aún en tinieblas y versículo 11, está en tinieblas y anda en tinieblas. Y cuando el amor falla en la vida de alguien, lo que queda en la vida de un pecador no arrepentido es tiniebla y andar en tinieblas y no saber a dónde va. Es una descripción de una persona que anda a ciegas por un lugar que no conoce. A veces nos levantamos de noche y por nuestra casa podemos andar a tientas porque la conocemos, pero la idea aquí es una persona que la deja en un lugar totalmente a oscuras, con objetos por el medio y no sabe dónde se encuentra. Y lo que va a hacer es tropezar, caer una y otra vez. Efesios capítulo 4, versículo 17 describe a las personas que no son creyentes como entenebrecidos en su entendimiento. Los pecadores son personas con la mente entenebrecida, de tal manera que no pueden entender la verdad de Dios y solo pueden recibirla si el Espíritu Santo ilumina sus vidas. Entonces, entendiendo esto, entendemos mejor que 1 Juan dice que aquel que cree en Dios y camina en luz, pero no ama a sus hermanos, se autoengaña. Fijaos, la idea sigue siendo la misma, estudio tras estudio. Aquella persona que dice creer en Dios, pero en su vida no se manifiesta una vida de obediencia a Dios, que dé gloria a Dios, realmente es una persona que no ha creído, sino que existe en pecado. Cuando decimos que no queremos amar a nuestros hermanos, nos estamos rebelando. Y vuelvo a decir, nadie públicamente va a decir que no ama a su hermano, ¿verdad? Pero cuando en nuestra mente pensamos, es que este hermano me cuesta amarlo, y no puedo amarlo, es una cosa bastante peligrosa pensar eso y decir eso, porque en primer lugar estás diciendo que no tienes el amor de Dios en tu vida, con lo cual el texto está diciendo que no eres creyente, o estás diciendo que sí tienes el amor de Dios, pero el Espíritu Santo no te ha dado suficiente amor para amar a ese hermano. Le estás echando la culpa a Dios de que no puedas amar a ese hermano. El Espíritu Santo te ha dado suficiente amor y nos ha dado a todos suficiente amor para amar plenamente a nuestros hermanos como Cristo nos ha dado. Y si pensamos que no tenemos amor suficiente, pidamos al Dios que da generosamente todo aquello que nos necesitemos. Cuando decimos que no podemos amar a nuestros hermanos es muy peligroso, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso en el día de hoy no andemos a tientas.
No andemos a tientas. No seamos tropezadero para nosotros ni para más personas. Amemos a nuestros hermanos, a cada uno de ellos. Ama incluso cuando te parece que es complicado amarlos. Ama incluso cuando ellos no te traten con amor. Porque fijaos, no dice, haz que tus hermanos te amen, no, sino que tú ama a tus hermanos. ¿Recibirás el amor de Cristo para ser salvo? En cambio, ¿rechazarás el amor de Cristo para dárselo a otros? La respuesta es no. Así que, llevando esto a una aplicación, ¿cómo puedo amar a mis hermanos? ¿De qué maneras prácticas puedo amar a mis hermanos? ¿Cómo puedo poner esto de práctica en mi vida? Para empezar, solo 3 cosas. Para empezar, ama aquí y ahora. Ama aquí y ahora. No ames una iglesia ideal que te has formado en la cabeza. Y hay cristianos que a veces piensan de cómo debería ser la iglesia y tienen en su mente una iglesia ideal que cómo debería ser. Y aman esa iglesia, menospreciando la iglesia real porque ven todos los defectos que en ella hay. Y es evidente que en la iglesia hay defectos. Yo no conozco ninguna iglesia ideal, no sé si vosotros la conocéis, pero si la conocéis os puedo asegurar que os equivocáis. No existen las iglesias ideales porque están formados por cristianos que aunque han sido regenerados son pecadores y siguen teniendo problemas, ¿verdad? Es evidente que la iglesia no es tan perfecta como muchas veces estas personas se imaginan. E incluso a veces andan buscando iglesia tras iglesia, aquella que cumpla con los requisitos que ellos tienen. Hermano, ama a la iglesia que está. Con los hermanos que están aquí y ahora, no aquellos que tú piensas que deberían estar o que quizás no están. Hay otros cristianos que se lamentan cuando, como los mayores en la época de Nehemías, ¿verdad?, que habían puesto los cimientos del nuevo templo, ¿verdad? Y lloraban y lamentaban recordando cómo era el templo de Salomón antes de ser destruido, ¿verdad? Y miran la iglesia hoy en día y la comparan de cómo era antes y se lamentan. Pero hermanos, recuerda que la iglesia de Cristo siempre está formada por el mismo grupo de personas, pecadores redimidos. Ayer, hoy, y si Cristo no viene, en el futuro, la iglesia siempre estará formada por el mismo tipo de personas, pecadores no redimidos, pecadores redimidos. Quizás seamos más, quizás seamos menos, quizás tengamos cultos menos participativos o participe menos gente, pero tienes que amar a tus hermanos aquí y ahora. Fíjate quién iba con Cristo, ¿verdad? Fíjate en esos discípulos que iban con Cristo y aún así Cristo los amó, ¿verdad? Cómo eran tremendamente humanos, cómo fallaban una y otra vez, cómo abandonaron a Cristo quizás en el peor de los momentos. Evidentemente la iglesia de Cristo, la iglesia local de Cristo está muy lejos de ser lo que va a ser en la gloria. Muy lejos de ser. Gracias a Dios, muy lejos de ser lo que va a ser en la gloria. Pero el mandamiento es amar a tus hermanos aquí y ahora. En segundo lugar, ama para la gloria de Dios. El amor que tenemos que tener los unos para los otros, tiene que tener un destino, y este destino es Dios. No amamos egoístamente, no amamos para creernos mejores, no amamos a nuestros hermanos para que nuestros hermanos nos amen a nosotros, sino que de todo corazón buscamos que la vida de nuestros hermanos tenga una relación que den gloria a Dios con ello. Buscamos dar gloria a Dios cuando queremos que nuestros hermanos sean buenos hijos de su Padre que están en los cielos. Cuando usamos de nuestros dones que el Espíritu nos ha dado para que nuestros hermanos crezcan a la imagen de Cristo. Damos gloria a Dios también cuando predicamos el Evangelio a aquellos que no son creyentes para que vengan a ser nuestros hermanos y se arrepientan y vayan a ese abogado que tenemos delante del Padre. Amamos también a nuestros hermanos cuando no los dejamos en el fango del pecado, ¿verdad? Y como Cristo dijo en Mateo 18, cuando reprendemos a nuestro hermano a solas y ha pecado, y él se arrepiente, él dice que ganamos a un hermano. El nombre de Dios se lleva toda la gloria por cada pecador arrepentido y por cada hermano que se arrepiente y vuelve a la iglesia. Incluso cuando tenemos que, siguiendo los mandamientos de Mateo 18, presentar el caso a la iglesia y toda la iglesia tiene que decirle a ese hermano, mira, estás pecando, tienes que corregirte. En ese caso estamos usando el amor de Cristo, el mismo amor de Cristo, ¿verdad? Y en último caso, ama por decisión, no por emoción. El amor humano es una emoción, es temporal, ¿verdad? Hemos escuchado tantas veces esta frase, el amor se acabó. ¿Por qué el amor se acaba? Porque es una emoción temporal, ¿verdad? Necesita que otra persona lo ame para él poder amar, y cuando ese amor se acaba, pues dicen que el amor se acabó. En el mundo que vivimos se nos llama amar solo a aquellos que nos aman. A los que no nos aman no se nos llama a amarlos, ¿verdad? En cambio, Cristo amaba incluso a aquellos que lo odiaban, que lo rechazaban, porque el amor de Dios es unilateral. Dios ama unilateralmente. Dios no busca a personas que lo puedan amar y los va a amar a ellos porque se lo merecen. No. Dios ama unilateralmente y no depende de la respuesta de las personas. Y hay personas que lo rechazan, ¿verdad? Y hay personas que realmente
aceptan el mensaje de Cristo y aman a Dios, ¿verdad? Juan capítulo 13 y versículo 1, justo antes de empezar la última cena, se nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar desde el mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó al fin. Fijaos, Jesús se va a presentar ante la prueba más complicada que un ser humano puede hacer, que es saber que va a morir y saber que lo va a hacer en sufrimiento. No sé si hay una prueba más complicada, pero saber que vas a morir y que va a ser en medio de un sufrimiento cruel, debe ser una de las pruebas más complicadas que hay. Y en ese momento, ¿qué hace Cristo? ¿Se lamenta? ¿Se junta con sus discípulos para que lo consuelen? No, sabiendo que su hora ha llegado, ama a los suyos y los ama hasta el fin. Es una decisión de amor. Él decide amar. No hay ninguna emoción allí que le haga amar a Cristo. Él decide amar a los suyos y decide amarnos a nosotros en ese momento para traernos salvación. Y fijaos a quién amó. Amó a aquellos que venían peleándose por quién era el mayor. Amó a aquellos que no querían coger el lugar del siervo más humilde para lavarse los pies los unos a los otros. Y Cristo los ama ocupando ese lugar. Asimismo debemos amar nosotros por decisión. Amamos a nuestros hermanos por decisión, a pesar de lo que nuestros hermanos hagan, a pesar de que no sea lo popular, a pesar de que no nos traten con el mismo amor que nosotros, a pesar incluso que nos traten mal, porque cuando decidimos amar sin importar las circunstancias y las personas, estaremos amando como Cristo ama. Así que, hermano, ama a tus hermanos. Ama a tus hermanos y evita tropezar, evita ser de tropiezo. Y así estarás amando como Cristo amó, así estarás dando toda la gloria a tu Padre que está en los cielos y estarás seguro de que tienes vida eterna. Vamos a terminar orando. Padre, que estás en los cielos, no podemos más que darte gloria y darte toda la alabanza por ese amor, Padre. Desde el primer himno que cantamos en esta mañana hemos visto cómo tú nos amaste, incluso cuando nosotros no te conocíamos o de oídas te habíamos oído, Padre, pero realmente no creíamos en ti, no teníamos esa fe salvadora en ti, Padre. Y tú nos amaste a pesar de nuestra circunstancia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, Padre. Y enviaste a tu Hijo como muestra suprema de amor y tu Hijo nos amó yendo hasta a la cruz por nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a amarnos los unos a los otros, Padre. Amarnos con ese mismo amor que Cristo tuvo, Padre. Ese mismo amor que hemos disfrutado en nuestra vida y gracias al cual tenemos salvación, Padre. Ayúdanos a superar las dificultades, ayúdanos a superar quizás los malos entendidos, quizás las ofensas que otros hermanos nos hagan, Padre, para responder en amor en sus vidas, Padre. Ayúdanos durante esta semana, Padre, en estas circunstancias que estamos viviendo, Padre. Ayuda también a las autoridades a tomar buenas decisiones, Padre, y a nosotros ser buenos ejemplos de cómo cumplirlas. En el nombre de Jesucristo. Amén.